Nadie entendía a la misteriosa mujer coreana que entraba cada semana en aquel restaurante de lujo. Se sentaba sola, pedía lo mínimo y apenas hablaba. Su rostro inmutable era como un muro. Algunos pensaban que era arrogante, otros que estaba perdida en su propio mundo. Pero lo que sucedió aquella noche lo cambió todo. Antes de contártelo, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque esta historia es una de esas que no se olvidan y que te harán mirar a la gente de otra manera. El restaurante estaba en el corazón de una ciudad europea, donde los ejecutivos se reunían para cerrar contratos y las parejas elegantes celebraban aniversarios. El sonido de copas brindando y conversaciones en distintos idiomas llenaba el ambiente, pero cuando ella cruzaba la puerta, la atención se desviaba inevitablemente hacia su figura. Vestía trajes discretos pero caros, siempre con un aire impecable. No llevaba joyas ostentosas, solo un reloj fino y un bolso de piel sobria, detalles que delataban un nivel de riqueza del que no necesitaba presumir. Los camareros habían aprendido a reconocerla desde lejos. No sonreía al entrar, no devolvía el saludo y nunca respondía a las preguntas con más de una sílaba. Agua, ensalada, sopa. Eso era todo. Ningún agradecimiento, ninguna sonrisa, ningún gesto humano que rompiera la frialdad. Y claro, en una ciudad donde los clientes millonarios solían ser encantadores para reforzar su imagen, ella parecía la excepción, la millonaria inaccesible, casi hostil. Los cuchicheos eran inevitables. Una pareja en la mesa contigua la señalaba disimuladamente, murmurando: «Debe creerse mejor que todos nosotros». ¿Viste cómo ni siquiera mira al camarero? Ni un gracias. Incluso algunos empleados se quejaban en la cocina. Es rica, pero no cuesta nada ser amable. No da propinas, nunca sonríe. Siempre parece juzgarnos. La realidad era que nadie sabía nada de ella, salvo que siempre pagaba con una tarjeta metálica que brillaba con un tono platino, de esas reservadas para clientes con cuentas bancarias que superaban cifras que la mayoría nunca alcanzaría ni en 10 vidas de trabajo. Aquel martes, el ambiente estaba cargado de comentarios. La millonaria coreana se había sentado en su mesa de siempre, junto a la ventana, observando el tráfico como si todo lo demás no existiera. El camarero asignado suspiró antes de acercarse, consciente de que la interacción sería otra rutina incómoda. «Buenas noches. ¿Qué desea?», preguntó con voz profesional. Ella levantó la vista apenas un segundo, sin sonreír, y murmuró con acento extraño: «Sopa, agua». El camarero apretó los labios. Quiso replicar, pero se contuvo. Mientras tanto, 3 mujeres en la barra reían en voz baja. «Mira, la diosa del hielo otra vez. ¿Cuánto apostarías a que nunca ha dicho una frase completa en su vida? Seguro ni sabe qué significa la palabra amabilidad». Ese era el retrato que todos tenían de ella. La millonaria inalcanzable que desbordaba dinero, pero carecía de educación. Nadie sospechaba que bajo esa máscara de silencio había una razón mucho más profunda, un secreto que estaba a punto de revelarse. Los minutos pasaban lentos. El murmullo en el salón parecía amplificarse cuando ella estaba presente. Cada gesto, cada mirada fría, cada palabra cortada se convertía en alimento para la interpretación colectiva. Arrogancia. El gerente del restaurante la observaba desde lejos con una mezcla de fastidio y resignación. Con lo que paga, la aguantamos, pensaba. Pero en realidad, había algo en sus ojos que nadie se detenía a mirar con atención. No era desprecio, era desconcierto, una incomodidad oculta que se disfrazaba de rigidez. Sus pupilas se movían rápidas por los rostros, como si intentaran descifrar un código invisible. Esa noche, mientras el camarero dejaba el plato frente a ella sin esperar respuesta, un detalle pasó desapercibido para casi todos. Ella sostenía la cuchara con lentitud, casi con torpeza, y suspiraba de manera contenida antes de cada sorbo. Su espalda estaba erguida,
pero sus manos parecían tensas, como si cualquier movimiento pudiera delatarla. Nadie sabía que la incomprensión era mutua. Ellos no la entendían, pero ella tampoco entendía nada de lo que la rodeaba. Cada palabra lanzada en un idioma que no dominaba era como un golpe suave que la aislaba más y más. Cada sonrisa que no sabía devolver se convertía en un muro que la alejaba de los demás. Y así, mientras todos creían ver orgullo, lo que había era soledad. Esa soledad, disfrazada de frialdad, era la que la mantenía encerrada en un personaje que no había elegido. Y aunque nadie lo imaginaba, una simple palabra, pronunciada en la lengua correcta, estaba a punto de romper ese muro. La velada continuaba con un aire extraño. Era como si la presencia de aquella mujer alterara la atmósfera del restaurante. Los demás clientes hablaban con normalidad, pero siempre había un momento en que sus miradas se desviaban hacia ella, como si quisieran confirmar que seguía ahí, inmóvil, ajena a todos. Y sí, seguía, con su postura rígida, con sus labios cerrados, con su silencio impenetrable. Los camareros se turnaban para atenderla. Ninguno quería cargar con esa mesa. No porque ella gritara o tratara mal a alguien, jamás lo hacía, sino porque cada interacción con ella era incómoda. Pedía en voz baja, apenas levantando la vista, como si quisiera desaparecer. Y lo que para ella era una manera de protegerse, para ellos era un gesto de arrogancia. En la cocina, mientras esperaban que se calentara una nueva tanda de platos, uno de los cocineros murmuró: ¿Ya está otra vez la reina muda? Sí, respondió el camarero que la atendía esa noche. Me pidió sopa y agua. Ni una palabra más, ni siquiera un por favor. El resto rió con fastidio, como si se tratara de una broma repetida. Nadie pensaba en que aquella mujer pudiera sentirse vulnerable. Nadie se preguntaba por qué alguien con tanto dinero elegiría comer sola, en un lugar donde todo el mundo la observaba con atención. En la barra, 2 hombres de traje también hicieron comentarios al verla. Apuesto a que esa mujer vive en un ático con 10 sirvientes y nunca en su vida ha lavado un plato. Y mírala, añadió el otro. Ni siquiera toca la comida como una persona normal. La coreana, sin embargo, los escuchaba. Sus oídos captaban el murmullo, aunque no siempre entendía las palabras. Las risas, los tonos de voz, la cadencia con que pronunciaban frases que no lograba descifrar, eran suficientes para que supiera que hablaban de ella. Esa sensación la aislaba todavía más, haciéndole clavar la mirada en la sopa como si el vapor pudiera ocultarla. Su móvil, un aparato de última generación, reposaba a un lado de la mesa. A veces lo encendía para leer mensajes en coreano, el único refugio en aquel lugar hostil. Su rostro cambiaba apenas un poco al leer, un brillo en los ojos que duraba solo segundos antes de volver a la máscara inexpresiva. El gerente, un hombre de mediana edad con bigote perfectamente cuidado, se acercó a observarla de reojo. Había discutido con los empleados más de una vez sobre ella. No importa cómo se comporte, deja buena cuenta, decía siempre. Y una clienta con ese tipo de tarjeta no se pierde. Para él era simplemente un negocio, pero para los demás era una presencia incómoda, un espejo que devolvía una imagen que no sabían interpretar. Esa noche, mientras los postres comenzaban a salir de la cocina, un pequeño incidente acentuó la tensión. Una pareja joven, claramente nerviosa, celebraba su aniversario en la mesa más cercana a la coreana. La mujer intentaba tomar una foto con el celular, pero sin querer captó a la millonaria en el fondo de la imagen. Ella lo notó de inmediato. No dijo nada, no protestó, no pidió privacidad. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana. Pero ese gesto, tan simple, bastó para que la pareja se riera incómoda. «Mírala», susurró el joven. «Seguro piensa que no somos dignos de estar aquí». «Pues que piense lo que quiera», respondió ella. «Nosotros vinimos a disfrutar». La incomodidad crecía, invisible pero palpable.
La mujer coreana se mantenía en silencio, tragando cada sorbo de sopa como si pesara 1 tonelada. Nadie se daba cuenta de que lo que para ellos era arrogancia, para ella era miedo a equivocarse, miedo a abrir la boca y no ser entendida. El reloj marcaba las 9:30 cuando uno de los camareros, agotado por la tensión, comentó entre dientes: «Ojalá un día alguien le diga algo que la saque de esa cara de piedra. No sabía que esa noche estaba a punto de cumplirse su deseo». La tensión en el restaurante era ya costumbre cada vez que ella aparecía, pero esa noche alcanzó un punto distinto. Los cuchicheos parecían más fuertes, los camareros estaban más impacientes, y hasta algunos clientes murmuraban con molestia, como si la presencia de aquella mujer coreana fuera una ofensa personal. Un grupo de 3 hombres de negocios, en la mesa del fondo, levantaban la voz lo suficiente como para que se notara. ¿La viste? Ni siquiera sabe decir «gracias». Con todo su dinero, ¿y así trata a la gente? Ese tipo de persona cree que el mundo gira a su alrededor. La coreana bajó los ojos hacia su plato, sin tocar ya la sopa. El murmullo era un idioma desconocido para ella, pero no hacía falta entender las palabras para sentir el filo del desprecio. Las risas y los tonos de voz decían más que cualquier traducción. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente se cargaba de frustración. Uno de los camareros dejó caer una bandeja con cubiertos, y otro comentó con ironía: «Siempre pasa lo mismo cuando ella está aquí. Es como si trajera mala suerte». «O peor», añadió otro, «como si se creyera demasiado para todos nosotros». Nadie se detenía a pensar que detrás de esa mujer sola había una historia. Nadie imaginaba que aquel silencio no era superioridad, sino impotencia. Y sin embargo, todos la juzgaban igual. Fue entonces cuando sucedió algo que pocos notaron. Un camarero, harto de lo que consideraba una falta de respeto, dejó el vaso de agua en su mesa con un golpe seco, casi despectivo. Ella levantó la vista apenas, sorprendida, pero no dijo nada. Se limitó a asir el vaso con delicadeza, como si el cristal pudiera romperse entre sus manos. Esa falta de reacción solo alimentó la irritación del empleado, que se alejó murmurando. Los comensales de alrededor lo interpretaron a su manera. «¿Ves? Ni una palabra. Ni siquiera protesta cuando la tratan mal. Debe pensar que no vale la pena rebajarse a hablar». La coreana seguía inmóvil, como si cada gesto estuviera medido para no equivocarse. Respiraba hondo. Sus manos permanecían sobre la mesa, juntas, apretadas, intentando contener una ansiedad que nadie quería ver. Y aquí me detengo para preguntarte a ti, que estás viendo esta historia. ¿Qué hubieras pensado tú en esa situación? Si vieras a una mujer que no habla, que parece fría y distante, ¿habrías pensado que era arrogante? ¿O te habrías preguntado qué había detrás de ese silencio? Escríbelo en los comentarios, porque tu respuesta dice mucho de cómo miramos a los demás. En el salón, la noche avanzaba, pero la incomodidad crecía. Una pareja de turistas pidió discretamente que los cambiaran de mesa porque no querían estar tan cerca de la mujer del hielo, como algunos ya la llamaban. El gerente accedió con una sonrisa forzada, y ese simple gesto pareció confirmar a todos que la clienta era un problema, alguien de quien convenía mantenerse alejado. Pero entre los empleados había una excepción. Una joven mesera, de no más de 20 años, observaba a la coreana con una mezcla de curiosidad y compasión. Mientras los demás rodaban los ojos o murmuraban, ella notaba algo distinto: la rigidez en sus manos, la forma en que respiraba antes de hablar, los segundos de duda antes de pronunciar una palabra. La mesera entendía lo que era sentirse fuera de lugar, aunque en silencio no decía nada. Aquella noche, sin embargo, la joven no se conformaría con observar. Algo en la expresión de la millonaria le hizo pensar que estaba al borde de derrumbarse. Y entonces tomó una decisión que nadie más se había atrevido a tomar.
una decisión que cambiaría la percepción de todos en esa sala. La joven mesera se acercó con pasos firmes, aunque por dentro dudaba de cada movimiento. En la bandeja llevaba un simple té verde, no solicitado, pero preparado como detalle de cortesía. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, y la mujer coreana levantó los ojos, sorprendida por el gesto inesperado. Durante unos segundos, el silencio se volvió aún más pesado, como si todos en el salón estuvieran atentos sin querer admitirlo. La mesera respiró hondo. No sabía si estaba a punto de cometer un error que le costaría el trabajo, pero algo en su interior la impulsó. Y entonces, con voz suave pero clara, pronunció unas palabras que nadie más en el restaurante entendió. ¿Necesita algo más?, dijo en perfecto coreano. La mujer parpadeó. Sus labios se entreabrieron apenas, como si el aire se hubiera detenido en sus pulmones. La mesera repitió, más despacio, asegurándose de que no había sido un error. «Está bien, señora. Estoy aquí para ayudarle». El cambio fue inmediato. El rostro que hasta entonces había sido una máscara inexpresiva se transformó de manera casi imperceptible, pero suficiente para cualquiera que prestara atención. Sus ojos se humedecieron, las manos dejaron de temblar y por primera vez en mucho tiempo esbozó un gesto cercano a una sonrisa, tímida, frágil, pero real. Los clientes alrededor no entendían nada. Escuchaban un idioma extraño, lleno de sonidos que les resultaban ajenos. Pero la reacción de la mujer coreana los descolocó. De pronto, aquella millonaria fría parecía otra persona, humana, vulnerable, casi agradecida. La mesera se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz. «Sé que debe ser difícil estar aquí sin comprender a nadie. Si necesita algo, puede pedírmelo en coreano. Yo le entiendo». La millonaria dejó la cuchara a un lado. Su voz, que hasta entonces había sido seca y cortante, salió ahora temblorosa. «Gracias. No sabe lo que significa para mí escuchar mi idioma aquí». La mesera sonrió. Fue una sonrisa sincera, libre de todo juicio. Ese simple gesto derrumbó un muro que parecía imposible de atravesar. En cuestión de segundos, la mujer pasó de ser un enigma distante a alguien cercano, una persona común atrapada en un mundo que no hablaba su lengua. El resto del restaurante observaba con desconcierto. Algunos clientes se miraban entre sí, preguntándose qué estaba ocurriendo. Los camareros cuchicheaban desde la barra, incapaces de entender el cambio. Nadie sabía coreano, pero todos notaban la diferencia. La tensión que siempre acompañaba a aquella clienta había desaparecido. El gerente, con el ceño fruncido, se acercó a la barra y preguntó a otro camarero. «¿Qué le dijo?» «No sé, jefe. Algo raro, pero...» La señora sonrió. «¿La viste sonreír?» «Sí», respondió él, todavía incrédulo. «Nunca pensé que pudiera hacerlo». Mientras tanto, la conversación entre las dos mujeres continuaba. La coreana explicó en voz baja que había llegado a Europa hacía pocos meses, que hablaba un poco de inglés, pero no lo suficiente para sentirse cómoda. Cada salida era una batalla de nervios. Prefería el silencio antes que arriesgarse a ser ridiculizada por pronunciar mal una palabra. Por eso pedía lo mínimo, con frases cortas, con un tono seco que la hacía parecer distante. No era orgullo, era miedo. La mesera escuchaba con atención, asintiendo con empatía. En ese momento entendió que detrás de aquella fachada inalcanzable había una historia de soledad y aislamiento que nadie había querido ver. Y lo más importante, la mujer coreana ya no estaba sola. La mesera permanecía de pie junto a la mesa, inclinándose apenas para escuchar mejor. El murmullo del restaurante continuaba, pero en aquella esquina el mundo parecía haberse detenido. La mujer coreana, que hasta ese instante había sido un enigma inaccesible, se atrevió a hablar más de lo que había dicho en todos sus meses de visitas. «Me siento invisible», confesó en coreano, con voz baja, temblorosa. «En mi país, la gente me reconoce, me sonríe, me habla.
Aquí soy solo una extranjera que no sabe cómo pedir ni un café. La mesera se sorprendió por la sinceridad. La mujer no buscaba compasión. Hablaba con la franqueza de alguien que había cargado un peso demasiado tiempo. Continuó, bajando aún más la voz. Perdí a mi esposo hace 3 años. Después de eso, viajar se convirtió en una forma de huir. Vine aquí porque pensé que podría empezar de nuevo, pero... Se detuvo, tragando saliva. No es fácil cuando no puedes comunicarte. Por primera vez, la mesera notó que aquellos ojos oscuros, siempre fijos en un punto lejano, estaban llenos de tristeza. No era frialdad, era duelo disfrazado. Mientras tanto, los clientes cercanos observaban con discreción. No entendían el idioma, pero veían los gestos, la manera en que la mujer coreana se inclinaba hacia la mesera, cómo sus manos ya no estaban tensas, cómo su rostro mostraba emoción. Para quienes habían estado acostumbrados a verla como una estatua de hielo, aquel cambio resultaba desconcertante. Muchos creen que no hablo porque me creo superior, continuó. Pero la verdad es que me siento pequeña. Cada vez que alguien me mira esperando que diga algo, temo que se rían de mí. Así que guardo silencio. La mesera asintió con suavidad. No había respuestas mágicas para esa confesión, pero su presencia bastaba. La mujer coreana, que había soportado meses de incomprensión, por fin encontraba un oído dispuesto a escuchar. Usted no tiene que explicarse, dijo la mesera con ternura. Todos aquí la hemos juzgado sin saber. Yo también lo hice al principio, pero ahora entiendo. Un destello de gratitud iluminó los ojos de la clienta. Tomó el vaso de agua con manos menos temblorosas y respiró hondo, como si al fin pudiera liberar un peso que la asfixiaba. En la barra, los camareros observaban cada gesto. Uno de ellos murmuró: «Nunca la había visto hablar tanto». «Ni yo», respondió otro. «Y mírala, parece otra persona». El gerente, siempre calculador, se limitó a arquear una ceja. No entendía lo que pasaba, pero sabía que esa noche algo había cambiado en la relación entre la clienta y el personal. La conversación en coreano se prolongó algunos minutos más. La mujer habló de su infancia en Seúl, de los recuerdos con su esposo fallecido, de la sensación de vacío que la acompañaba en cada ciudad que visitaba. Y mientras hablaba, los muros que había levantado durante años se desmoronaban uno a uno. La mesera no la interrumpía, solo asentía, a veces sonreía, otras veces fruncía el ceño con empatía. Y en ese intercambio silencioso de gestos se construía un puente invisible, imposible de derribar. Finalmente, la mujer coreana suspiró y concluyó: «Nunca pensé que alguien aquí pudiera entenderme. Gracias por hablar mi idioma. Hoy me siento menos sola». La mesera apretó suavemente el hombro de la clienta antes de retirarse, y en ese gesto, simple y humano, el restaurante entero se dio cuenta de que la mujer fría que todos habían despreciado no era arrogante, era humana y estaba herida. La mesera regresó a la barra con una mezcla de nervios y satisfacción. Los demás empleados la miraban con curiosidad, como si hubiera hecho algo extraordinario, y en cierto sentido, lo había hecho. Había roto un muro que durante meses parecía infranqueable. La mujer coreana permanecía en su mesa, observando el té que la joven le había traído. No lo había pedido, pero ahora lo sostenía con ambas manos, como si aquel gesto tuviera un valor incalculable. Bebió un sorbo y cerró los ojos, disfrutando no solo del sabor, sino del hecho de que alguien había pensado en ella más allá de su dinero. El restaurante seguía con su rutina: platos servidos, copas llenas, conversaciones cruzadas. Pero alrededor de aquella mesa se respiraba un ambiente diferente. Algunos clientes, antes molestos por su frialdad, la miraban ahora con intriga. Ya no parecía una figura arrogante, sino una mujer común, vulnerable, agradecida. Uno de los camareros, incrédulo, comentó en voz baja: «Es increíble. Nunca la había visto sonreír».
Tal vez no era tan fría como pensábamos, respondió otro, con cierto remordimiento. La mesera, mientras tanto, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. El dolor de la mujer coreana le parecía cercano, aunque viniera de otro mundo, de otra cultura. Esa soledad, ese miedo a ser juzgada por hablar, era algo que cualquiera podía sentir en un lugar extraño. Decidió volver a acercarse, esta vez sin bandeja, solo con la intención de acompañarla unos segundos más. ¿Está disfrutando del té?, preguntó en coreano, con una sonrisa. La mujer levantó la vista y asintió con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. Sí, hace mucho que nadie me pregunta algo así en mi idioma. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Era un silencio compartido, distinto al que la había aislado durante tanto tiempo. Y en ese instante, ambas comprendieron que aquella noche marcaría un antes y un después. La conversación siguió, más ligera esta vez. Hablaron de cosas simples, la comida, la ciudad, incluso el clima. Temas cotidianos que, sin embargo, para la mujer coreana, significaban un regreso a la normalidad, a la sensación de pertenecer a un lugar. Mientras tanto, los cuchicheos entre los clientes cambiaban de tono. ¿La viste sonreír? Sí, parece una persona distinta. Quizá nos equivocamos con ella. El gerente, observando la escena, comprendió lo mismo. Había juzgado demasiado rápido, como todos, y aunque no lo admitiría en voz alta, sintió una punzada de culpa. La mujer coreana, por su parte, parecía otra. La rigidez en sus hombros había desaparecido, sus manos se movían con naturalidad y sus ojos brillaban con una calidez que nadie había visto antes. Cada palabra en coreano la acercaba más a la mesera. Cada gesto la hacía sentir menos extranjera. «Me alegra haber venido hoy», dijo en voz baja. «Durante mucho tiempo pensé que aquí siempre estaría sola, pero ahora siento que no todo está perdido». La mesera sonrió con suavidad. «No está sola. A veces basta con que alguien escuche en el idioma correcto». Aquella frase quedó flotando en el aire, como una verdad sencilla y poderosa. Y en ese momento no eran clienta y empleada, ni millonaria y mesera. Eran solo dos personas que se entendían, compartiendo un instante de humanidad pura. El rumor corrió por el restaurante como una chispa. No todos entendían lo que se decía en aquella mesa, pero la transformación era innegable. La mujer coreana, antes rígida como una estatua, ahora sonreía tímidamente, inclinaba la cabeza con respeto y hablaba con fluidez en un idioma desconocido para la mayoría. Sus gestos eran suaves, su voz cálida, y la tensión que siempre había generado se había disuelto como el humo de una vela. Los clientes que solían criticarla intercambiaban miradas incómodas. Aquellos que la habían llamado arrogante ahora murmuraban con vergüenza. Quizá la juzgamos mal. No parecía orgullosa, parecía perdida. Y nosotros reímos de ella. En la barra, los camareros comentaban con asombro. Nunca pensé que pudiera hablar tanto. Y mírala, es completamente distinta cuando alguien la entiende. Incluso el gerente, que había defendido su presencia solo por el dinero que gastaba, notaba el cambio. Había visto a muchos clientes ricos entrar y salir, pero nunca había presenciado una transformación tan radical. No era dinero lo que necesitaba, pensó. Era alguien que la tratara como persona. La mesera, sin proponérselo, se convirtió en puente entre la clienta y el resto del restaurante. Su actitud inspiraba a los demás empleados a mirarla con otros ojos. Esa mujer ya no era la diosa del hielo, ni la millonaria arrogante. Ahora era simplemente alguien vulnerable que había encontrado, al fin, un espacio de comprensión. La coreana se permitió reír suavemente cuando la joven mesera hizo un comentario sencillo sobre la dificultad de pronunciar algunas palabras extranjeras. Esa risa, discreta pero auténtica, sorprendió a todos los que estaban lo bastante cerca para escucharla. El eco de aquella risa
transformó el ambiente entero. Una pareja de turistas que antes había pedido cambiar de mesa decidió quedarse, fascinados por la escena. Uno de ellos comentó en voz baja: «Es increíble. Pensé que era la mujer más fría que había visto en mi vida, y ahora parece tan humana». «Nos equivocamos», respondió el otro. «Solo necesitaba que alguien hablara su idioma». La mujer coreana notó las miradas, pero esta vez no la incomodaron. Por primera vez, no sentía que la observaban con juicio, sino con curiosidad sincera. Y eso le dio valor para hablar un poco más alto, para sonreír con mayor libertad. «A veces», dijo a la mesera en coreano, «la gente cree que el silencio es orgullo, pero en realidad el silencio también puede ser miedo». La mesera asintió. Sus palabras no fueron entendidas por los demás, pero el gesto bastó para que los clientes comprendieran el sentido general. El lenguaje corporal, la emoción en la voz, el brillo en los ojos, todo hablaba por sí mismo. El restaurante, que hasta entonces había sido un escenario de incomodidad cada vez que ella llegaba, se convirtió esa noche en un lugar de reconciliación. Los empleados se mostraban más atentos, los clientes más respetuosos y la mujer coreana más relajada. Era como si todos hubieran aprendido, en cuestión de minutos, que las apariencias engañan y que detrás de cada silencio puede esconderse una historia dolorosa. Al despedirse, la mesera inclinó la cabeza con respeto y la mujer coreana respondió con el mismo gesto. Esa pequeña reverencia mutua selló el cambio. Ya no eran desconocidas, sino dos personas unidas por la empatía. El ambiente del restaurante quedó impregnado de una lección silenciosa. Aquella noche nadie volvió a reírse de ella, nadie volvió a llamarla arrogante. La millonaria ya no era un misterio impenetrable. Era alguien que, como todos, solo buscaba ser entendida. La cena llegaba a su fin. El restaurante había pasado de la tensión inicial a un ambiente insólitamente sereno. Los murmullos ya no eran críticas, sino comentarios curiosos. Los camareros, que antes evitaban su mesa, ahora la observaban con respeto. Y ella, la mujer coreana que había cargado con meses de incomprensión, se levantó despacio, con una calma que nunca antes había mostrado en aquel lugar. La mesera se acercó una última vez, sin saber si debía hablar o dejarla marchar en silencio. Pero la clienta tomó la iniciativa. «Gracias», dijo en un español lento, torpe, pero claro. «Gracias por entenderme». La joven sonrió emocionada. Nunca había imaginado escuchar esa palabra en la voz de la millonaria. Y aunque la pronunciación no fuera perfecta, el esfuerzo conmovió a todos los que alcanzaron a oírlo. La mujer coreana buscó en su bolso un sobre discreto y lo dejó sobre la bandeja de la mesera. Ella lo miró, desconcertada, pero la clienta negó con un gesto. «No es dinero», susurró en coreano. «Es una carta». La mesera, intrigada, esperó a que se marchara antes de abrirla. Dentro había una breve nota, escrita con una caligrafía impecable. «Hoy recordé lo que significa ser escuchada. No deje nunca de hablar con los que parecen callados. A veces, ellos son los que más necesitan una voz amiga». La propina monetaria llegó aparte, y fue generosa, sí. Pero el verdadero regalo fue esa confesión íntima, un recordatorio de que incluso la soledad más profunda puede romperse con un gesto sencillo. El gerente, al ver la escena, comprendió que aquella clienta había dejado algo más que dinero. Había dejado una lección que transformaría la manera en que todos trataban a quienes parecían distantes o diferentes. La mesera guardó la carta con cuidado, como un tesoro. No era una historia de lujo ni de extravagancias. Era la historia de una mujer que cargaba con el peso del duelo, del idioma y de la incomprensión, y que esa noche, gracias a un simple «buenas noches» en coreano, había vuelto a sonreír. Al salir, la mujer coreana se detuvo un instante en la puerta del restaurante. Miró hacia atrás y por primera vez
Inclinó la cabeza con gratitud hacia el salón entero. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que todos entendieran lo que significaba. Un agradecimiento silencioso, sincero, que valía más que cualquier palabra. El eco de esa noche perduró en el restaurante durante mucho tiempo. Los clientes que la habían juzgado aprendieron a mirar más allá de las apariencias. Los empleados descubrieron que, a veces, detrás de la frialdad se esconde una fragilidad que pide ser comprendida. Y la mesera, aquella joven que se atrevió a dar un paso que nadie más dio, se llevó consigo la certeza de haber cambiado una vida con un simple idioma compartido. Esa fue la verdadera riqueza de la millonaria. No la tarjeta metálica, no los trajes caros, sino la capacidad de recordar a todos que la empatía puede derribar muros que el dinero nunca podrá. Y ahora quiero hablar contigo, que has llegado hasta aquí. ¿Alguna vez has juzgado a alguien demasiado rápido, sin conocer su historia? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leerte. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y deja tu like para no perderte lo que viene. Historias como esta nos recuerdan que siempre hay algo más detrás de cada silencio.